Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman si pueden escucharme, por favor, por medio del chat? Perfecto. Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass en auditoría forense, en la cual la hemos preparado para que ustedes en esta jornada de 1 hora puedan adquirir un nuevo conocimiento o ampliar sus conocimientos en esta área tan importante en el campo de la contabilidad y la auditoría. El día de hoy, High Potential, que es una escuela de negocios, ha preparado este espacio para cada uno de ustedes, en la cual solicitamos que, para no tener interrupciones en la misma, podamos mantener nuestros micrófonos apagados. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla mediante el chat. Cada uno de ustedes puede ir colocando su consulta, que con mucho gusto se les va a estar dando respuesta a medida vaya avanzando esta masterclass. El día de hoy va a estar dirigida por la licenciada Welsi Ramos, de la cual leeré su perfil profesional para que ustedes puedan conocer un poco sobre la licenciada. Ella es consultora y analista financiera, egresada de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas por la Universidad Tecnológica Centroamericana. Posee una maestría en Auditoría y Gestión Empresarial de la Universidad Europea del Atlántico. Es una profesional responsable, objetiva y eficiente y ha colaborado en el sector público, privado y cooperativista. Es especialista en normativas fiscales y contables a nivel nacional e internacional. Ha ejecutado proyectos de implementación y análisis financiero. Cuenta ya con más de 10 años de experiencia en auditoría y más de 5 años de experiencia como conferencista especializada en impuestos, NIF, NIAS y leyes tributarias. Su experiencia en el rubro y su alta capacidad de análisis la ha convertido en una profesional apasionada por la enseñanza. Actualmente ejerce como coordinadora de auditoría en la firma Grupo Asesores y la posiciona como una experta en impuestos y en transición a NIF. Sin más que agregar, los dejo con la licenciada Welsi Ramos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, licenciada Mayli. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo estos temas. Me gustaría saber si me escuchan bien y si logran ver la pantalla. Si me Sí se confirman. escucha bien, sí se escucha bien. Muy bien, Sí se ve en la muchísimas pantalla. gracias. Gracias, licenciado Juan Carlos. Muy bien, vamos a dar inicio con lo que es la presentación de hoy. Este tema pues es preparándonos para descubrir los errores que delatan los fraudes contables. Estaba viendo yo que hay estudios, según la Asociación de Examinadores de Fraudes, que las empresas pierden en promedio el 5% de sus ingresos anuales por fraudes. ¿Esto debido a qué? De que muchas veces podemos detectar que existen fraudes dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas, pero no vemos más allá a qué se debe esas pérdidas o a esos controles que debemos de manejar nosotros dentro de ellas. Entonces, aquí les voy a mostrar una imagen. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es esa imagen que les estoy presentando ahorita? Es la punta de un iceberg. Ajá, muy bien, es la punta de un iceberg. ¿Y a qué, por qué nos referimos ahorita, por qué yo les coloco esta imagen de ese iceberg? ¿Qué podemos conectar con ese iceberg nosotros en cuanto a los fraudes contables que se puedan dar en nuestras organizaciones? Que solo estamos viendo por encima, por decir así, no estamos viendo todo así el panorama. Muy bien, excelente. Así es, que solo lo vemos por encima. Así es el fraude contable. Es como un iceberg. ¿Por qué? Solo vemos una parte nada más. No vemos todo lo que hay atrás de ese iceberg. O lo que, por ejemplo, se acuerdan de la película de Titanic, ¿verdad? Solo vieron que una parte, ¿verdad? No lograron ver de qué magnitud era y que iban a chocar y que eso iba a impactar, ¿verdad? Entonces, así es en la organización. Muchas veces solo estamos viendo una parte. Puede ser
que estamos viendo que no se está conciliando. ¿Qué pasa al no conciliar en nuestras cuentas? ¿Qué puede pasar cuando no estamos haciendo las conciliaciones respectivas? O no hay un control, no hay un manejo en esas conciliaciones. ¿Puede haber pérdida ahí? ¿Qué consideran ustedes? Claro que sí, hay pérdidas. Exactamente. ¿Por qué? Porque no existe un control, no hay un monitoreo de eso, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos vamos a preparar a detectar esos errores que nos pueden, pues nosotros afectar al momento de los fraudes contables. Y aquí nos Hay hacemos una una... pregunta, Lick. Sí, Bueno, usted está hablando digamos, de la apariencia de las empresas, pero recuerde que la mayor parte de nuestras empresas generalmente solo son empresas fiscales, porque realmente yo le llevo la contabilidad a dos empresas y ellos, por más que yo les quiero mostrar los estados financieros para verlo, que lo estudiemos, no, estamos bien. Entonces, ese es el grave problema que tenemos en nuestro país. Ya que aunque uno exactamente. quiera mejorar los procesos administrativos y contables, siempre la gente, conforme esté con el SAR al día, no le importa lo demás. Exactamente, y lo que acaba de mencionar, licenciado, es, como dicen, la vida real, ¿verdad? Dentro de muchas organizaciones eso pasa. Pero, ¿qué hemos visto nosotros últimamente? Hemos observado empresas que facturan millones, millones, y de repente, ¿qué pasa? Se cierran. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso cuando vemos empresas que facturan millones y decimos, wow, esa empresa cómo ha crecido y todo, y de repente decimos, ¿y ¿Puedo qué pasó participar? con la empresa? Sí, claro, Mire, cuando sucede esa cuestión, que a veces muchas empresas, porque miran aquel volumen de dinero que está ingresando a la empresa, creen que están ganando, pero realmente no saben si están perdiendo. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cuestión, el manejo principalmente de las cuentas por cobrar. Yo siempre le digo a un señor que le doy la contabilidad, por la cuenta por cobrar, que si eso sabe llevar bien, la empresa va para arriba o se puede ir para abajo. Entonces, a veces nosotros nos alegramos al ver aquel volumen de billetes y creemos que estamos ganando grande en volumen. Y tal vez las cosas no es así. Nos estamos exactamente. engañando, pues, porque no llevamos procesos que nos digan realmente qué es lo que está pasando con nuestra empresa. Excelente. Y ahí, de lo que nos acaba de comentar el licenciado, es cuántos errores contables pasan inadvertidos dentro de las organizaciones. Ahí podemos ver la falta de controles, la falta de monitoreos, que muchas veces pues solo estamos viendo, oh, pues hay utilidad, estamos bien. O también las empresas empiezan pequeños y no van viendo la parte administrativa y eso lo van dejando por último y al final pues pasa factura, ¿verdad? Al no tener un control, al no tener un manejo de esto, pues al final van a pasar muchos descontroles que pueden ocasionar pérdidas grandes hasta cierres dentro de las empresas. Entonces, ¿qué es un fraude contable? Cuando hablamos de un fraude contable, nos dice que el fraude contable es una manipulación intencional en que en los registros financieros de una empresa con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ocultar la verdadera situación económica, engañar a los usuarios de la información financiera y obtener beneficios indebidos. ¿A quién nosotros mostramos nuestros estados financieros? ¿Cuáles son esos usuarios? Los usuarios tenemos bancos, socios, inversionistas, y ahí es donde nosotros, en muchas empresas, se manipulan también, ¿verdad? La parte de la información. Aquí tenemos unos ejemplos de esos errores contables. Inflar ingresos. Cuando hablamos de inflar ingresos, ¿qué pasa con esas empresas? Y llega el momento de, como decía el licenciado, ¿verdad? De cotejar los ingresos reales. ¿Qué implicación va a haber para esas empresas con esos ingresos inflados?
lógicamente, lo que pasa, licenciada, que no estamos dándole unos datos reales a la empresa y generalmente quien falla ahí es la parte administrativa. ¿Por qué? Porque uno como contable, le voy a contar la experiencia que yo tuve con una empresa que le iba a la contabilidad. Le hice la auditoría y miré que le habían cobrado más de 5 millones y yo le dije a él, va, su asistente le está robando. No me quiso creer el señor Ujú. y el contador que había tenido le había metido hasta la casa propia que tenía en los balances y eso hay un principio contable que establece que no puede meter, no hay que relacionar las cuestiones propias con la Exacto, contabilidad, ¿va? Cuando yo exacto, le puse todo claro, el hombre estaba en bancarrota, él no creía y quebró, ¿ya? Porque exactamente. el contador lo tenía engañado, le ponía activos que realmente no tenían que estar dentro de un estado financiero. Ujú. Entonces, Exactamente. ¿cuándo sucede cuando inflamos los ingresos? Principalmente cuando viene el propietario de una empresa quiere sacar un préstamo. Y también las instituciones bancarias se prestan a eso y le dicen a uno, porque a mí me lo han dicho, póngale un poquito más de ingresos. No, no puedo ponerle más ingresos porque lo estoy afectando a él. Ujú. Lo estoy afectando a él porque esos ingresos no son los reales. Entonces, eso es lo que pasa, que también nuestro entorno influye en esas cuestiones y muchos contadores se prestan a, eso, a esas tranzas, Sí, ¿verdad? entonces nosotros debemos de ser la diferencia, ¿verdad? Con eso. Otro ejemplo, ocultar gastos también, ¿verdad? Alterar inventarios. Hemos visto que empresas puede decir, tengo 5 millones en inventarios y la realidad es otra. Dentro de esos 5 millones puede ser que hay un 20% que ya es un inventario obsoleto. Entonces, ¿qué pasa? No, esos inventarios, 5 millones, no son razonables porque solo de esos 5 millones, el 20% dice que son obsoletos. O también que ni existen esos inventarios. Entonces, esos también son errores. Muchas veces se da en la parte de los inventarios y cuando se detectan, cuando se toman controles en cuanto, ok, vamos a hacer inventarios físicos, cuánto tenemos en sistema versus cuánto tenemos en físico y hacer los respectivos ajustes, pero como no hay un control, la persona que hace el inventario o la persona que está asignada a ese inventario es la misma que hace los ajustes, es la misma que hace el inventario. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí es juez y parte de esa información, ¿verdad? Porque no podemos ser juez y parte, debe de haber otra persona. Y si los inventarios no me cuadran con lo que yo tengo en mis estados financieros reflejados, entonces si hay que hacer ajustes respectivos, deben de estar autorizados por la parte gerencial, ¿verdad? Identificar. También la falsificación de documentos contables. Se ha dado muchas veces, por eso es importante validar toda la documentación, cada transacción que hay dentro de las compañías. Debemos de verificar, validar que esa información, pues ahora tenemos el validador de facturas. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un documento fiscal, verdad? Porque también el incumplimiento de todo esto. ¿Qué va a pasar? El incumplir, el inflar ingresos, ocultar gastos, alterar nuestro inventario, falsificar documentos. En dado caso, una auditoría, ya sea puntual o integral, entonces la empresa se va a exponer, ¿verdad? La empresa va a estar expuesta a reparos, pues la reputación o también al cierre de su empresa, ¿verdad? Y todo eso por falta de controles o también la falta de la capacitación de la persona que tenga o la ética también, ¿verdad? De las personas que estén al mando. Entonces aquí tenemos señales de alerta, errores que nos delatan. Tenemos aquí las variaciones inusuales. Por ejemplo, es importante que nosotros estemos validando, ok, ¿qué pasó en los gastos administrativos? ¿Por qué el mes de junio tengo tanto, me aumentó en 2 millones que el mes de mayo? ¿Qué pasó aquí, verdad? Esas variaciones, ¿por qué tan elevados si no hemos tenido ningún gasto extra?
o por qué los costos aumentaron tan exagerados si no he hecho ninguna compra. Entonces, todas esas variaciones nos van a llevar a esas señales de alerta. Por eso es importante que nosotros estemos haciendo nuestros comparativos de esas cuentas más relevantes dentro de nuestros estados financieros para que nos estén dando alertas. Aquellos ajustes contables repetitivos, muchas veces hemos nosotros observado dentro de las auditorías que se hacen ajustes cada mes sin ningún documentación soporte, no está ni autorizado, no hay ningún memorándum donde se especifica que se hizo este ajuste por esto y lo otro, no hay ningún documento soporte que valide ese ajuste contable. Entonces, recordemos, esa es una señal de alerta, ¿verdad? Saldos pendientes sin movimiento. ¿Qué pasa con estas cuentas por cobrar que no han tenido movimiento? Es importante darle seguimiento, darle continuidad a esos saldos que están sin movimiento, porque están sin movimiento es por algo. Me acuerdo también en una auditoría estábamos validando una cuenta ahí de X valor. Entonces yo consultaba a la persona que estaba encargada en ese tiempo, ¿me puede brindar el auxiliar, la integración de esta cuenta? Entonces, y no es que no la tengo, es que mire que no ha habido movimiento. Sabemos que todas las cuentas que nosotros reflejamos debe tener su auxiliar, su integración. Ojo aquí también importante. El auxiliar es todo el movimiento de esa cuenta y la integración es cómo está integrada esa cuenta. Y esa muchas veces se confunden con el auxiliar y la integración. Entonces, en la integración, primero que todo, yo veo cómo está integrada las cuentas por cobrar. Ok, comercial X, comercial Y, estos clientes son los que me conforman los 5 millones. Esa es la integración. Ahora, yo quiero ver el movimiento, porque dentro del movimiento muchas veces encontramos nosotros los ajustes que realizan. Y déjenme decirles que a veces esos ajustes no están autorizados por las personas. Entonces, es importante validar todo eso. Los pagos en efectivo inusuales también. Debe haber una política establecida de los pagos que se realicen en efectivo. Si, por ejemplo, si hay una caja chica que no sea un valor exagerado, he visto también empresas que usan una caja chica que compran hasta de 50,000, 60,000, 100,000 empiras, cuando debe de ser ya por medio de transferencia o cheque, ¿verdad? Que ahora actualmente, después de pandemia, se utilizan las transferencias. Entonces, eso es importante. Las conciliaciones bancarias incompletas, hemos visto, detectado también dentro de las organizaciones que la persona que nosotros tenemos a cargo no nos está haciendo las conciliaciones respectivas, que se concilia cada 3 meses. Eso es incorrecto. Las conciliaciones deben ser mensual, porque así nosotros vamos a detectar cualquier error. Ok, no está este depósito, no está este cheque, entonces ahí vamos a detectar, pero imagínense que venga yo a hacer una conciliación cada 3 meses, cada 6 meses, entonces no detectamos, ¿verdad? No va a haber una señal. Entonces, si ya tenemos establecido, es importante por eso establecer políticas para ir disminuyendo estas alertas dentro de las organizaciones. Políticas contables confusas también. Bueno, en su mayoría las empresas, esa es una de las deficiencias, que no existen políticas, que todo, ok, ya la parte de la que maneja cuentas por cobrar ya sabe cómo, qué debe de hacer, la que se encarga de las cuentas por pagar también, la que se encarga de compras ya sabe cuál es el procedimiento, el de inventario también ya sabe. Entonces, no existe una política donde establece cuáles son las funciones que va a hacer esa persona encargada en cierta cuenta. Por ejemplo, inventarios. Se va a hacer periódicamente el inventario, cada cuánto. ¿Quién es el responsable para autorizar esos ajustes? Y que todo quede también documentado, ¿verdad? Entonces, o también cuando nos confundimos es que pueden tener 3 personas que le digan, ingrese tal cosa.
Y viene la otra persona y le dice, no, 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 no. Entonces ahí entran en choque, ¿verdad? Entonces no hacen como un match de las políticas que se deben de aplicar. Por eso es importante establecer las políticas dentro de las organizaciones. Y es más, tener un proceso ya establecido de cada uno de las personas que están dentro de las organizaciones. Otra señal que tenemos, los cambios de proveedores frecuentes. Se ha visto mucho que, por ejemplo, el encargado de compras o el encargado de las cuentas por pagar se conjura con la persona, ¿verdad? Con el cliente, con la persona que está encargada, con su proveedor y les, ok, yo te voy a dar todos estas compras, pero me das a cambio una comisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si yo estaba con este proveedor, por qué me cambió repentinamente, ¿verdad? Tengo que validar todo eso. Las facturas duplicadas también es importante que nosotros validemos cada documento que se nos está entregando. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí con las facturas duplicadas? Las facturas duplicadas, si nosotros no validamos, también estamos incumpliendo con la parte tributaria, ¿verdad? No solo con la parte financiera, porque la parte financiera sí vamos a tener ese gasto, pero si tenemos facturas duplicadas, se puede dar a prestar que estamos llevando una doble contabilidad. La documentación incompleta o alterada que nosotros podemos documentar dentro de nuestros soportes de cheques o transferencias que se manejan. Por ejemplo, imagínense que solo tengamos nosotros una transferencia de 500,000 lempiras. Se realizó una transferencia de 500,000 lempiras. Y a esa transferencia solo le estamos adjuntando un recibo de esos que venden en esas tiendas comerciales, que es un recibo comercial que le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que está bien soportado ese gasto con ese documento? ¿Hay una implicación? Para mí no está justificado. ¿Por qué? Exactamente. Porque la misma empresa tiene que mandar a hacer sus recibos conforme, como va, dice la va, que lleve todo su RTN, ¿verdad? Y puede manejar cualquier recibo, pero que tiene que llevar el recibo y el nombre del propietario de la empresa cuando es individual, ¿va? O el nombre de la sociedad, si es una sociedad mercantil, pero no está sustentado sin un recibo comercial. No, no es válido. Exactamente, no es válido. Entonces, por eso las empresas deben de estar haciendo un checklist, ¿verdad? De que para dar cumplimiento a todos los controles y pues no tener estas fallas que puedan perjudicar a la empresa, no solo pues en la parte de no cumplir con los documentos, sino en la parte económica, cuando ya vengan las multas, los reparos y todo eso, ¿verdad? Fíjese, Nick, lo que usted dice es cierto. Yo me acuerdo que yo manejaba caja chica, 50,000 lempiras, y resulta que yo gasté 1,500 para hacer una compra. Ujú, Cuando lo mandé a San Pedro Sula, me lo rechazaron porque dijeron, bueno, es que usted no conoce las políticas de la empresa. Me fui, me la mandaron y ujú. miré que según la política yo solamente podía gastar hasta 1,000 lempiras de caja chica. Para allá yo tenía que hacer una solicitud de compra para que el departamento de compra hiciera la orden de compra. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo, pucha, yo cómo hago. Entonces me dijo mi jefe, usted tenía que poner ese dinero en su bolsillo, me dice. Entonces, o haga dos recibos, me dice. Ahí sí es válido, me dice. Porque Ujú. la política le está diciendo más de 1,000 lempiras, usted no puede hacer gasto. Entonces, es cierto lo que usted está diciendo. En eso hay que tener sumo cuidado. Exactamente, por eso son importantes las políticas. Aquí vamos a ver indicadores de comportamiento sospechoso que nosotros debemos de observar. No solo es revisar números, no solo es revisar documentos, ¿verdad? Sino que también tener ese indicio, ¿verdad? ¿En qué? En personas renuentes a entregar la información cuando yo le estoy solicitando a alguien, por ejemplo, el de cuentas por cobrar, me puede dar el auxiliar de cuentas por cobrar o me puede dar el auxiliar de tal cuenta, ¿verdad? De inventarios o esto y lo otro, y la persona, no es que ahorita no tengo tiempo, mire que mañana se lo voy a dar,
mire que ahorita no se lo puedo dar. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Esos son indicadores que nosotros decir, ok, esto es sospechoso. ¿Por qué no me quiere dar cierta información? Cambios frecuentes también hemos visto de contadores o auditores dentro de las organizaciones. Áreas restringidas en cuanto a la información y decisiones financieras sin explicaciones claras, ¿verdad? Entonces, son comportamientos sospechosos en los que nosotros debemos de estar atentos. Aquí tenemos un caso, este es un ejemplo, una empresa pues reporta ventas infladas emitiendo facturas a clientes inexistentes o fantasmas que se puede dar, ¿verdad? Al realizar una auditoría se descubrió que estos clientes no estaban inscritos en el registro tributario y sus datos no coincidían con los registros válidos en la administración tributaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implicación puede tener la empresa en este ejemplo que estamos aquí viendo, que son las ventas infladas? La implicación es que está emitiendo facturas falsas y constituye una evasión fiscal, ¿verdad? Y aquí tenemos, según el Código Tributario, y la empresa puede ser sancionado con multas, no solo multas, también puede ser sancionado con cierre de negocios y la responsabilidad penal para los involucrados de la empresa. Otro caso común también que se puede dar es durante una auditoría interna se realizó un inventario físico sorpresa y se detectó que la cantidad de mercancía disponible era menor a la registrada en los libros contables. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué errores contables podemos ver en este caso? Aquí es que se descubrió que algunos empleados inflaban los saldos de inventarios para ocultar desvíos de mercancía o para manipular los costos de venta y mostrar utilidades más altas. Y ojo aquí que esto se da en las empresas, ¿verdad? Cuando no hay un control, cuando no hay un manejo, se da mucho de los inventarios, de las cuentas por cobrar, porque no se concilian, no puede ser la misma persona que esté validando los inventarios, la que está a cargo de esos inventarios. Entonces, no existe un control. ¿Qué implicación va a tener esta caso en cuanto a la inflación de estos inventarios? Puede constituir una apropiación indebida en cuanto a la falsificación de que un registro contable es sancionado por el Código Penal y las leyes de delitos tributarios. Y esto también sabemos que hemos visto casos también que hay empresas que se han visto que salen ahí en los medios. Empresa estaba inflando los ingresos o esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? La reputación de la empresa, ¿verdad? Porque imagínense aquí, ¿qué hacen primero las partes cuando mencionan a la empresa? Primero la mencionan, que está defraudando ahí, que hay fraude, esto y lo otro, tanto en el sistema tributario, ¿verdad? Pero todavía no se ha investigado, no se ha hecho la debida investigación. Entonces, le vamos a dar unos minutitos a la licenciada Andrea ahorita para que nos estará dando un anuncio para poder continuar. Licenciada Andrea, hola, 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 Lick. Ahorita estoy compartiendo la pantalla. ok. Sí.
Hola, ¿lo pueden ver? Sí, Andrea. Hola a todos, un gusto saludarles, ¿verdad? Mis disculpas por la demora. Comentarles, ¿verdad? Que tenemos el diplomado en auditoría forense y a todos los participantes que están en esta sesión de auditoría, con la licenciada Welsi Ramos. Iniciamos el 25 de julio, ¿verdad? Este diplomado tiene una duración de 40 horas, es de manera online y se imparten todos los días viernes de 6:30 a 9 p.m. Los temas de este diplomado son los fundamentos de la contabilidad y auditoría, las técnicas y procesos de auditoría forense, detección de fraudes y manipulación financiera, recopilación de evidencias, informes forenses y los aspectos legales y transacción de auditoría forense. También, ¿verdad? Comentarles que tenemos los bonos exclusivos por la inscripción, que esto pues les incluye una guía profesional de detección rápida de fraudes, las plantillas forenses, informes, entrevistas y hallazgos, el acceso al seminario online de lavado de activos y el compendio digital de leyes y normativas claves. También comentarles que a las primeras 3 personas que se inscriban en este diplomado, ¿verdad? Se les va a dar la opción a pagar 2 cuotas totalmente accesibles. El costo regular de este diplomado son 8.000 lempiras, ¿verdad? Pagando 3 cuotas de 3.195 lempiras. Pero en el caso que las primeras 3 personas se inscriban el día de hoy, se les dará ese descuento exclusivo. Para mayor información, ¿verdad? Estaré al tanto. Les compartí mi contacto al chat del Zoom y quedo a disposición de todos ustedes. Sin más preámbulos, pues continuamos con la enseñanza de la licenciada Welsi Ramos. Muchas gracias, licenciada Andrea. Ahí está la oportunidad, miren. Muy bien. ¿Me confirman si logran ver la pantalla? Confirmado, Lick, confirmado. Te doy bien. Gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo detectar estos errores contables a tiempo? ¿Qué debemos de hacer nosotros para detectar estos errores? Número 1, auditorías internas periódicas. ¿Qué pasa cuando nos están haciendo auditorías constantes internas a las personas? ¿Qué creen que pasa? ¿Hay un mejor control? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay un mejor control. Se detecta a tiempo también cualquier error. Recordemos que también puede ser error o también puede ser intencionado, ¿verdad? No solo puede ser un error, sino que también puede ser intencionado sobre los fraudes que se puedan dar. Pero al haber un constante auditorías periódicas dentro de las organizaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir mitigando esos errores. Esos errores que al final pueden ser cuantiosos para la empresa, donde pueden reflejar pérdidas grandes en las organizaciones y no solo pérdidas, sino también cierre de las empresas, cierre de empresas que han estado por más de 5 o 10 años y que por esos errores lleguen a cerrar, ¿verdad? ¿Qué otro también podemos hacer para detectarlo? Revisiones cruzadas, la contabilidad versus facturación versus bancos. Yo siempre he dicho, si nosotros estamos reflejando dentro de nuestros estados financieros cuentas por cobrar 3 millones, inventarios 1 millón, tengo en mis activos propiedad, planta y equipo 6 millones, todo eso también debe de estar documentado, soportado, el auxiliar debe de ser igual. Si estoy validando los ingresos y tengo un auxiliar de ventas, tengo el detalle de facturas que se emiten. ¿Qué más? Las declaraciones que hemos reportado. Al final todo tiene que ser igual, no tengo que tener ninguna diferencia. Los bancos también. Tengo que ver cuál es el saldo que tengo según el estado de cuenta de los bancos
y según lo contable, y así validar esas diferencias, pero que a tiempo, ¿verdad? Es importante hacerlo esto en su tiempo, no esperar 3 meses, 6 meses, un año para venir a detectar estos errores que al final, pues, como les mencionaba, pueden ser cuantiosas las pérdidas. Las confirmaciones y también la NIA 505 nos obliga a nosotros a hacer confirmaciones directas con terceros, clientes y proveedores, que estas dos cuentas son sumamente, muchas veces reflejan dentro de los estados financieros el 50 al 60% del total de los activos, lo que representa. Entonces, se ha visto en las auditorías que hemos realizado, cuando hacemos este tipo de confirmaciones, ya sea con clientes, con proveedores, muchas veces dice, no, dice el cliente, yo no le debo eso, yo le debo esto, y aquí tengo yo mi detalle y todo eso. Entonces, ¿por qué la empresa tiene más y el cliente tiene menos? ¿Qué está pasando ahí, verdad? También el proveedor, porque el proveedor tiene menos y yo tengo más dentro de mis estados financieros. Entonces, es importante confirmar, tener una persona por aparte realizando estos tipos de detalles de las confirmaciones y revisiones. Porque si la misma persona que lleva las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar ve, ay, híjole, se me olvidó es ajustar esta cuenta. Y dice, no, pues ahorita lo voy a ajustar, ahorita lo voy a hacer. Entonces, no se puede porque está siendo juez y parte, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo detectarlos a tiempo es en los inventarios inesperados. No voy a venir yo con la persona de inventarios y decirle, oh, mire que mañana le voy a hacer un inventario. Porque ¿qué va a pasar? O también la persona que tengo en caja, si nosotros hacemos cobros en efectivos y todo eso, la venta, la persona que tengo encargada en caja, y estoy haciendo mis revisiones y todo, y le diga, hola, ¿cómo está? Mire que mañana voy a ir a hacerle un arqueo de caja, por decir. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a poner prevenido, ¿verdad? Va a estar, no, mañana viene la licenciada, entonces tengo que tener cuadrado todo porque si no, hasta puedo perder mi trabajo. Entonces, no, ¿verdad? Tienen que ser inesperados, así como el inventario, así como los monitoreos, y también aquí vemos los monitoreos de cuentas por cobrar. A veces hemos detectado cuentas que ya son, en las auditorías se ve mucho y se detecta, y muchas veces las empresas no ven eso, porque hay cuentas por cobrar o pagar que son chiquitas. Por ejemplo, los clientes que tienen saldos ahí de 10.000 lempiras, 20.000 lempiras, 30.000 lempiras, que no representan absolutamente nada para las empresas por la magnitud que manejan, ¿verdad? Pero cuando estamos sumando y sumando y sumando todas estas cuentas, pues al final se va haciendo un valor más grande. Entonces, si no estamos analizando o monitoreando estas cuentas, al final vamos a decir, no, estas cuentas ya más bien ya son irrecuperables. ¿Y qué pasa cuando ya son irrecuperables para la empresa? Es una pérdida. Todo es por no manejar, nosotros no monitorear esas cuentas. O imagínense que ya tenemos 30 días, si la empresa pues tiene una política que el crédito por mucho son 30 días. Entonces, y estoy viendo el análisis de las cuentas por cobrar. ¿Qué pasó con esta cuenta? Si lo revisamos, ¿verdad? Si tenemos un monitoreo constante, yo puedo observar que esa empresa ya se pasó, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Porque ya tiene 60 días y el crédito solo son 30 días. Entonces ahí existe el monitoreo. Pero imaginémonos que ya pasó, que ya estamos más bien, esa venta se le hizo a este cliente en febrero. Y hasta ahorita voy a revisar yo ese análisis. ¿Cuánto tiempo pasó? Y más bien el cliente ni me contesta porque otro también no manejamos un expediente de nuestros clientes. No manejamos un control donde yo tengo un expediente que tengamos por mínimo el RTN, copia de la escritura,
permiso de operación y todo eso para validar la información del cliente. Entonces, ya ni nos contestó el cliente, imagínate, le hice una venta grande desde febrero y a la fecha no me ha pagado y como yo no estaba monitoreando mis cuentas, hasta ahorita vengo y reviso. Entonces, igual no tenemos ni una alarma, ¿verdad? Que nos esté ahí como detectando esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones preventivas les sugiero a ustedes que debemos de hacer? Número 1, implementar controles internos sólidos dentro de la organización. Capacitar, esto es importante, capacitar al personal en la ética y alerta de fraudes. ¿Qué pasa con las personas que no están capacitadas? No van a poder detectar nada, más bien todos van a decir, todo está bien, ¿verdad? Si la persona que tengo ahí o contrato a alguien como un auditor interno y me está revisando y esa persona no sabe sobre NIAS, no sabe de las leyes tributarias, no sabe del cumplimiento legal. Entonces, ¿qué va a pasar? No me va a poder detectar nada, ¿verdad? Va a decir, todo está bien dentro de esta organización. Pero puede ser que más bien la empresa no está cumpliendo con muchas cosas. Entonces, por eso son una de las acciones preventivas que debemos de hacer nosotros. Hacer auditorías internas y externas periódicamente son importantes. Sí, podemos verlos, las organizaciones lo ven muchas veces como un gasto, un costo, ¿verdad? Pero al hacerlas, créanme que el personal dice, no, aquí vienen todos los años o semestralmente, aquí nos vienen a revisar y tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, ellos están viendo que sí se está haciendo revisiones periódicas, ¿verdad? Y que cualquier cosa pues se va a notificar y ¿qué va a pasar? Puede ser que esa persona pues, imagínense, detectamos algo ahí que está duplicando facturas, está haciendo sus cobros y sacándose dinero para ellos. Entonces, pero muchas veces como no estamos haciendo revisiones periódicas, entonces eso no lo detectamos. Y a veces podemos ver dentro de las empresas que son errores bien mínimos, pequeñitos, pero esos errores al final, eso va sumando, ¿verdad? Va sumando, va sumando, va sumando y va a perjudicar de una manera, va a haber un impacto dentro de la organización que pues van a ser pérdidas que no van a ser ni un 5%, sino que mucho más si va pasando los años y los años, ¿verdad? También tenemos aquí promover canales de denuncias anónimas, fomentar la transparencia y la trazabilidad de cada operación dentro de las organizaciones. Y aquí les muestro algunas herramientas claves, estas son algunas, que nos van a ayudar a ¿qué? A recopilar, analizar y comunicar la información de forma precisa. Entonces tenemos aquí estos que son pruebas sustantivas, por ejemplo, cortes de ingreso, confirmaciones externas, son fundamentales. Estas claves son fundamentales, ¿verdad? Como los cortes, ok, vamos a validar el auxiliar, cuánto reportamos ante la administración tributaria, cuánto tenemos en estados financieros, qué dice el libro de venta, y todo tiene que ser igual. Que lo que tengo reflejado que le debo a tal proveedor X, lo confirmo con el proveedor y ese es el valor que yo tengo registrado dentro de mis estados financieros. Análisis horizontal y vertical. Validar sumas y todo, ¿verdad? Las planillas, muchas veces podemos ver solo la planilla, así son 500 empleados. Sabemos que también o sea, el Excel también se equivoca, ¿verdad? Imagínense si no, muchas veces como están formulados y venimos y borramos ahí una deducción, qué sé yo, y que para el siguiente sí se le tenía que aplicar y en esta no se le aplicó y así. O muchas veces, por ejemplo, en planilla se le da un anticipo a un empleado o se le dio su 13º o 14º, sus vacaciones de anticipado y en las planillas no reflejamos eso porque se nos escapó, ¿verdad? Porque no hay una revisión periódica. O se le hizo un vale o se le hizo un préstamo y no se lleva el control de eso.
Otra herramienta importante que les menciono aquí son los ratios financieros, los márgenes brutos, la rotación de inventario. Estos márgenes son fundamentales. También la liquidez, ¿verdad? Que podemos validar nosotros dentro de las empresas. El análisis de tendencias también es importante, es una de las herramientas que ustedes también lo pueden utilizar, donde vamos a ver el historial de esas empresas. Identificación de los saltos de esos saldos también. Por ejemplo, yo quiero comparar el mes que cerramos ahorita, junio 2025 con junio 2024. Entonces, voy a ir analizando y por qué me aumentó tanto los gastos de venta, por qué me aumentó tanto los gastos administrativos, por qué si no he estado vendiendo, por qué me aumentaron los costos, por qué el inventario lo tengo de esta manera o por qué las cuentas por cobrar no ha habido ninguna variación. ¿Qué está pasando? Entonces ahí eso nos va a ayudar a nosotros a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Irnos preparando. Aquí les dejo qué nosotros debemos hacer como auditores o contadores para evitar estos fraudes contables. Cuestionar inconsistencias o información contradictoria. Entonces, cuando estemos viendo ¿por qué tengo esta diferencia? ¿Por qué el inventario si decía que tengo 10 en sistema? ¿Por qué en físico tengo 5? Estamos cuestionando esa diferencia. Entonces es importante que nosotros cuestionemos todas las inconsistencias que encontramos. También les diré, muchas veces se ve una parte en las utilidades, la diferencia o la variación que hay dentro de las utilidades acumuladas. Las utilidades acumuladas debe ser la utilidad acumulada del año pasado. La utilidad del periodo del año pasado va a ser mi utilidad acumulada para este año. Entonces, ¿qué pasa si hay una variación con esas utilidades? ¿Ok? Voy a consultar qué pasó aquí. Puede ser, número 1, que hubo repartición de dividendos. ¿Ok? ¿Hubo repartición de dividendos? Muéstreme la respectiva declaración de esa repartición de dividendos. Y ojo, también tiene que estar bajo un punto de acta. O no hubo repartición de dividendos. Eso corresponde a un ajuste. Ok, muéstreme el memorándum donde está autorizado, donde están sus partidas correspondientes de esa variación, de ese ajuste respectivo, ¿verdad? Es importante porque ¿qué pasa? Quizás la persona que teníamos ahí dentro de la organización, el contador, ya no va a estar dentro de 1 o 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasó aquí? Y también no solo es un respaldo para la empresa, sino que también es un respaldo para uno mismo, ¿verdad? Porque muchas veces se toman decisiones, ¿verdad? Y se realizan, no vamos a realizar este ajuste y todo eso. Entonces, es mejor que quede documentado. Eso es importante. Corroborar toda la evidencia de respaldo que nosotros tengamos. Nosotros como auditores o como contadores también debemos de validar toda esa información. Porque si solo me están dando, contabilice estos 500,000 empiras que le di a tal persona. Pero, ¿a quién se le pagó? ¿Dónde está el documento? ¿Verdad? Es importante corroborar toda la información. Miren que también tuve un caso donde la empresa manejaba, por ejemplo, los pagos de las importaciones por aparte, donde estaban todas las transferencias, los cheques y todo, y se tenía otro documento donde estaban las facturas. Pero ¿qué pasaba? Que en las transferencias o en los cheques que se emitían, solo decía transferencia de pago proveedor tal. Ok, entonces, ¿a qué número de factura está cancelando? Porque ¿qué se puede dar ahí cuando solo estamos juntando o sea, está bien cómo lo manejemos. Yo lo puedo manejar aparte todo lo que es la factura, las importaciones y todo eso. Y en otro ley aparte lo que es la transferencia o cheque de ese
pago o de esa cancelación de ese proveedor. Pero ¿qué es importante? Que coloquemos pago de factura 500, por decir. Este es otro pago de factura 501. Entonces ahí estamos respaldando también. Ahí hay una evidencia de qué factura está pagando. Pero imagínense que son 200 facturas o 200 transferencias que se hace a ese proveedor. Entonces, ¿cómo vamos a venir a cotejar si en la transferencia y no se maneja ningún cuadro de las facturas que se están cancelando? ¿Qué puede pasar ahí? También puede haber un fraude, ¿verdad? Por el no control, porque no sabemos qué factura se está cancelando. Muy bien. Aplicar procedimientos de auditorías alternativos cuando sea necesario. Estamos detectando, ok, necesitamos revisar estas cuentas por cobrar, necesitamos hacer una revisión de inventarios, necesitamos hacer una revisión de todos los activos que pertenecen a la empresa para poder comprobar, ¿verdad? Confirmar datos críticos con fuentes independientes también es importante. Si yo estoy viendo por qué hay diferencias en esta cuenta por cobrar con el cliente X, o por qué el proveedor me dice que yo le debo esto si más bien yo le debo menos. Entonces quizás puede ser que todavía no se ha aplicado un pago y por eso tenemos las diferencias, pero y más cuando son significativas, ¿verdad? Por eso es importante validar. Registrar de forma adecuada también los hallazgos. Y ojo aquí, porque muchas veces nosotros detectamos ciertos hallazgos dentro de las organizaciones, pero es importante cómo lo voy a demostrar yo, cómo lo voy a documentar, porque no puedo decir, oh, esta persona está robando dinero, ¿verdad? O esta persona hace los ajustes y esto. Si no tenemos nosotros un respaldo. Entonces, aquí yo siempre les sugiero y les recomiendo que cuando estemos formando un hallazgo que hemos encontrado dentro de las organizaciones, es importante no solo detallar el hallazgo, sino que también es importante la implicación que tiene. Y aparte de escribir ahí cuál es la implicación, es importante cuantificar, porque así es cuando, ok, mire, tenemos esto y la empresa puede tener pérdidas de tanto o puede ser reparado por tanto, por el incumplimiento de esto, pero cuando estamos cuantificando, si solo lo dejamos así como que se validó, se constató que no existe un respaldo en los ajustes de inventarios y queda así. Ahora, cuando yo estoy dejando, ok, esto podría tener una implicación, un reparo de tanto. Imagínense que le digan ya a la gerencia que puede tener un reparo de 500,000 lempiras o de 1,000,000 de lempiras. Entonces ya entra como que se va a asustar, ¿verdad? Cuando estamos cuantificando. En caso si solo dejamos ahí como escrito, se validó que existe una diferencia de tanto, pero no estamos también colocando la implicación y cuánto puede costar ese hallazgo, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Bien, y con esta frase pues termino lo que es esta capacitación. No es cuestión de si hay fraude, sino de cuán preparados estamos nosotros para detectarlo. No es solo, ¿verdad?, ver los números, sino que también es revisar, preguntar, verificar y nunca dejar de dudar, ¿verdad?, dentro de las organizaciones. De antemano, pues les agradezco. No sé si tienen alguna consulta. Buenas tardes, Lick. Más que consulta, solamente felicitarles por la excelente ponencia. Muy importante tema. Muchísimas gracias, Lick. Este solo es como, ¿verdad?, una entradita, ¿verdad?, para que ustedes se animen y pues se puedan inscribir al seminario. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sí.
Fíjese que yo trabajo en una empresa, no vamos a mencionar la empresa, ¿no? Fui como auditor interno, Ujú, viajamos a Progreso a hacer una auditoría y cuando entramos a la bodega, yo miré que los auditores, mis demás compañeros, solo tomaban artículos con valores de 500 lempiras para arriba, los de 500 para abajo no. ujú, Es una pregunta, ¿por qué no toman a los artículos de menor precio, va, sino que a los de mayor? Y la otra es de que cuando la empresa de acá, la casa matriz, hacía remisión de ciertos productos a, a esos lugares, cuando nos sacamos el inventario físico, resulta que, vamos a decir que habían 2000, habían 800 de inventario que dejamos y después habían mandado 1200, tenía que haber una existencia de 2000 menos las que habían salido, pongámosle unas 500, ¿va? O sea que tenía que haber inventario 1500 de artículos. ujú, ujú. Pero resulta que al cotejar el inventario solo habían 800. Ahí yo le dije a mis compañeros, ahí la diferencia. Mira, me dijeron, cállate, me dice, porque aquí los grandes son los que... Entonces yo cuando terminamos de hacer la auditoría, miré muchas cosas, pero yo no le firmé el documento que como auditor que uno tiene que dar de informe, ¿va? Ujú, ¿Por qué? Yo le dije a ellos, ¿por qué no vas a firmar? No, no vas a firmar porque yo estoy dando fe. exacto. La existencia del inventario, Leo, existe, Leo, pero no es así, Leo. Eso es un robo lo que están haciendo aquí, Leo. Bueno, si no quiere firmar, no firme. Sí, Leo, no voy a firmar. Leo. Yo el lunes me presenté a la empresa y puse mi renuncia Ujú, porque sabía que se venía algo grande. Porque escuché rumores que la empresa iba a mandar una auditoría externa y yo sabía que iban a hallar ese desfalco, ujú. ¿verdad? Bueno, esa es una observación que lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Inflar el inventario como auditores. Hay veces que como auditores nosotros influimos porque como hay altos jefes, influyen en el personal, ¿va? Sí. Entonces, pero mi pregunta es, ¿por qué no toman en cuenta los precios menores de 500 lempiras para abajo, pero solo los altos? Excelente la pregunta del licenciado, ¿verdad? Aquí hay que ver también, porque cuando hablamos de una auditoría financiera, muchas veces nos enfocamos en muestras, ¿verdad? Aquí hay una diferencia, auditoría financiera y una auditoría forense. Una auditoría financiera, ¿cuál es el alcance de una auditoría financiera? Validar las cifras de los estados financieros. Entonces, solo vamos a considerar ciertas muestras para decir, ok, son razonables los estados financieros de la empresa XYZ. Pero cuando hablamos de una auditoría forense es todo, no solo es una muestra, porque tenemos que, por eso menciona que esos pequeñitos o pequeñas diferencias que podemos nosotros identificar, al final pueden sumar y sumar, ¿verdad? Lo que decía el licenciado, de esos inventarios, ¿por qué no los considero? Aquí hay que ver y ver, licenciado, qué tipo de auditoría, cuál era el alcance de esa auditoría, porque también las auditorías forenses se van a dar dependiendo del alcance que las organizaciones pues quieran validar. Ya puede ser, ok, quiero una auditoría forense de las cuentas por cobrar, entonces se van a auditar todas las cuentas por cobrar que están reflejadas. No solo vamos a auditar solo aquellas de mayor valor o más significativas, sino que va a ser desde si hay 5 lempiras ahí, todas se van a validar. Y así el inventario. Entonces, aquí hay que ver el alcance, ¿verdad? Y también ver qué tipo de auditoría se busca, si es una auditoría forense, si es una auditoría financiera, si es una auditoría fiscal. Hay diferentes tipos de auditorías. Muy bien, Ok, gracias. a la orden, Lynn. No, gracias a usted por sus comentarios. Si no hay más consultas, los dejamos con la licenciada Andrea, que les va a hablar un poquito más sobre nuestro diplomado. Ya la Welsi les dio una probadita de lo que era nuestro diplomado en auditoría forense. Ya dentro del mismo, pues, abordamos más temas de los cuales Andrea le va a estar hablando y comentarle que una de las catedráticas que va a estar acompañándonos en ese diplomado, pues, es la licenciada Welsi, junto con el licenciado Walter Romero y el licenciado Luis Salguero.
3 expertos en esta materia de auditoría forense, tanto en la parte legal, en la parte operativa y en la parte de cómo detectar esos fraudes financieros. Entonces, muchas gracias, licenciada Wells, y ahora los dejo con Andrea, que les va a hablar un poco más sobre el diplomado y les va a comentar sobre la promoción que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Así es, para comentarles, ¿verdad? Este diplomado pues se va a dividir en 5 módulos, como les comentaba inicialmente. El primer módulo sobre los fundamentos de la contabilidad y la auditoría, las técnicas y procesos de auditoría forense, la detección de fraudes y manipulación financiera, la recopilación de evidencias e informes forenses y por último, en el quinto módulo, los aspectos legales y testificación del auditor forense. También, ¿verdad? El descuento exclusivo que tenemos el día de hoy, que es totalmente exclusivo para todas las personas que ingresaron a la masterclass del día de hoy. Tenemos la propuesta, ¿verdad?, de compartir con ustedes una cuota mensual de 3.195 por 3 meses, ¿verdad? Ya tenemos las primeras 3 personas inscritas, ¿verdad? Esas 3 personas, pues, se han llevado la tercer cuota totalmente libre, ¿verdad? Solamente van a cancelar las primeras 2 y ya solo están pendientes 5 cupos adicionales, ¿verdad? Que estos, pues, son 3 cuotas de 3.195 que se les va a brindar todos los bonos, ¿verdad?, por inscripción, como ser la guía profesional de detección rápida de fraudes, la plantilla forense de informes, entrevistas y hallazgos, el acceso al seminario online de lavado de activos y el compendio digital de leyes y normativas clave. Sin más, ¿verdad? No sé si tienen otra consulta referente al diplomado. Bien, los que están interesados pueden contactarnos vía WhatsApp y nos mandan una captura de que estuvieron aquí en la masterclass para que la licenciada Andrea pues les pueda dar este beneficio especial. Es un precio que nunca hemos dado en nuestros programas, pero decidimos darlo el día de hoy por su participación, pues sabemos que todos tenemos agenda apretada, pero se tomaron ese tiempo de poder acompañarnos. Es un diplomado bastante completo que les va a ayudar a ustedes a dar ese siguiente nivel en su carrera profesional. Si estaban pensando en seguir estudiando, seguir capacitándose, pues este es el momento. Como parte de regalo, pues High Potential les va a brindar una de las cuotas y ustedes solo van a tener que cancelar e invertir en ustedes mismos el valor de 6.390 dividido en 2 pagos. Aparte, también van a recibir bonos exclusivos como ser el acceso a nuestro seminario online pregrabado en lavado de activos, el cual pues está valorado en 2.995 lempiras, pero ustedes lo van a adquirir totalmente gratuito al inscribirse en el diplomado en auditoría forense. Comentarles que este bono y esa regalía que les tenemos es exclusivamente por esta semana, por haber participado en la masterclass. Ya después regresa el diplomado a su valor original, que es de 9.585. Entonces, les hacemos la cordial invitación que puedan escribirle a Andrea, mandarle la captura de que estuvieron formando parte de nuestra masterclass y sería un honor pues tenerlos en nuestras clases. Comentarle también que parte de nuestro diplomado las clases son en vivo todos los viernes de 6:30 a 9 de la noche, iniciando el 25 de julio. Y también pues grabamos cada una de las sesiones y las subimos en nuestra plataforma de High Potential, donde ustedes como alumnos tienen acceso a ella y pueden también volver a visualizar esas clases y también tienen el acceso por 6 meses, en donde una vez culminado el diplomado van a poder continuar recibiendo el mismo. Entonces los invitamos a que formen parte, pueden contactarnos por medio del WhatsApp y será pues un gusto poder tenerles. Muchas gracias por su tiempo. Les deseamos una feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos.